¿Ya está bien? Ya estoy viendo, ya está en vivo. Todo tuyo, Chas. ¿Ya? La manita. Hola amigos. Hola, ¿cómo están? Gracias por estarnos sintonizando el día de hoy en el episodio 164 de Una Lucha Más. Y pues como podrán ver, lo nombramos un doctor en proceso. Por eso tenemos a Sergio como invitado especial el día de hoy. Nunca había salido en Una Lucha Más, es su primera vez. Entonces pues dejemos que se presente. Pues hola, como les decía, me llamo Sergio. Ahorita estoy estudiando el doctorado en ingeniería electrónica en un laboratorio de sistemas embebidos. Un sistema embebido es un sistema computacional de propósito específico, a diferencia de una computadora de propósito general, como el caso de las consolas de videojuegos es un sistema embebido. ¿Qué más? Pues, ¿cómo te has sentido aquí cuando llevas? Porque nunca había salido. No, ¿por qué no ves? Es una historia interesante. De hecho, como ven, mi perfil en realidad es otra cosa completamente distinta, va enfocada al hardware. Pues yo usualmente trabajo con lenguajes de descripción de hardware, creo chips internamente más que programarlos. Aquí, como un estudio indie de videojuegos, lo que les interesa es tener una aplicación que ya que va a ser usada por el usuario y tener un time to market muy pequeño. En cambio, yo que me dedico a la investigación estoy tratando de hacer algo que tenga una base teórica muy fuerte, que pueda publicar en una revista. Pensar dos extremadamente distintos de lo que necesitan aquí, con lo que es de hecho mi perfil. Cuando vino mi entrevista aquí, pues surgió ese tema y me siguieron preguntando, no, pero de lo que sabes, ¿qué se puede aplicar aquí? Absolutamente nada. Bueno, entonces quedamos hablando de eso y quedaron de, bueno, pues, ¿por qué no te vienes 2 semanas de prueba y ya te decimos si no es que te vayamos a correr porque no te vamos a pagar, pero te vamos a avisar que ya no vengas? Así que pues me quedé, empecé a familiarizarme con las herramientas, empecé a tratar de resolver las tareas que estaban más críticas en las que todavía falta de personal y ya acababa de completarse. Ya al cabo de las 2 semanas, más o menos cuando Yasmín apenas llevaba una semana aquí, ya nos volvimos a reunir y ya fue más responsabilidades. En realidad pues sí me fue muy bien. Al final de cabo, lo que siempre le comento a los ingenieros más jóvenes, que no se enfoquen tanto en aprender una herramienta, porque cuando salgan a la industria nunca van a tener la suerte de que el que los emplee está usando justo la herramienta que ustedes estuvieron aprendiendo. En realidad lo que deben aprender es habilidades que son transferibles, la capacidad de resolución de problemas. Entonces, aunque yo nunca he usado ni una de las herramientas que usan aquí, que he llevado a cabo muchos proyectos en distintos niveles de abstracción, y a la hora de enfrentarme a problemas que incluso aquí le están surgiendo nuevos, tengo esa capacidad de adaptarme y aprender a resolverlos lo más rápidamente posible. Y eso fue lo que le agradó mucho aquí a los jefes. Y también en particular otras habilidades en cuanto a lo que es la administración de proyectos y organizar mi tiempo. Igual, siendo ya un estudiante de doctorado, tengo que llevar mi investigación por mi cuenta, siempre lo he tenido de una manera más administrada. He tenido toda mi investigación versionada para detectar cualquier error y siempre tengo pequeños post-its donde planeo mis tareas de la semana. Entonces aquí cuando llegué al estudio me di cuenta de que aunque los jefes procuran tener esa misma cultura de administración, es un tanto difícil con programadores, algunos apenas están estudiando y hay un enorme flujo de cambio de personal. Entonces hay divisiones que sí tienen la parte de versionar y la parte de organizarse bien, y hay otras áreas en donde pues, es más desastre, luego llega el cliente y ¿quién tiene esa parte? Está en la memoria de aquel, pero arreglamos otro problema en la memoria de la otra persona. Entonces cuando los jefes vieron que yo sí tenía más esa cultura de mantenerlo organizado y que se empezó a organizar un poco más, es donde ya vieron un valor que yo podía traer. ¿Qué tal? ¿Suficiente introducción o otra media hora? No, estuvo muy bien. No, estuvo bien. De hecho yo es algo que yo no sabía, lo del valor agregado que le diste a Caraculta. Es cierto, como tú dices, como ya estás haciendo tu doctorado, tienes esa cultura un poquito más definida, lo cual es bueno, porque ya quisiera yo ser tan organizado. Tengo
videos en una máquina, tengo videos en otra máquina. Entonces, tengo un desastre. Y pues del tiempo que has estado aquí, ¿cómo te has sentido? Pues me he sentido muy muy personal, muy familiar. Tenemos aquí todas las secciones muy cómodas, un área de videojuegos, de trabajo. Lo que les decía también a los jefes, se parece mucho como yo organicé mi departamento, nada más que hay más gente con que convivir, jugar un rato al final del día de trabajo. ¿Y por qué nunca te habías animado a salir con una lucha más? No sé, en parte contrataban, estaba por... y lo otro nada más porque, bueno, igual estaba a prueba que acabar los problemas, resolverlos pronto, entonces siempre me quedaba de al día siguiente, pues nada más que quede esto, ya quede ya de resultado. De hecho, nada, por eso de la contratada no te preocupes, porque hemos tenido mucha gente en una lucha más que se iba a contratar, pero se echaron para atrás. No voy a decir quién, tal vez no esté bien. Pero no. Tú siempre con tus... Yo siempre le tiro caca a todo el mundo. Me tiran caca también en los comentarios, ¿sabes? No pedo, no me agüito. ¿Y qué le dirías a la gente que quiere empezar como en la programación o pues en este rollo de los videojuegos? Y Pues hay mucho que hablar al respecto. Lo primero es que se requieren unas bases fuertes en cuanto a planear tu proyecto y en cuanto a programación. Ahorita es muy común que ya hay motores de, bueno, en programación hablamos de los lenguajes de distintos niveles de abstracción, donde lo más abajo es cerca del hardware, donde es muy difícil hacer cosas muy pequeñas y te tardas mucho. En un nivel más alto de abstracciones, donde ya otros ingenieros ya hicieron el trabajo duro, tú ya nomás tomas lo que ellos dejaron para tener resultados mucho más rápido. Entonces, debido a esas herramientas que son muy buenas y ayudan demasiado, a menudo muchos ingenieros jóvenes van directo a ellas y empiezan a obtener resultados sin comprender exactamente cómo es que funcionan por dentro. Eso llega a dar muchos problemas cuando ya empiezan a crecer los proyectos y empiezan a surgir problemas que no han sido resueltos por alguien más. Cosas que no buscas en Google y ya están en la respuesta, no tanto porque ya en particular, y como en realidad no estás tan seguro de cómo funciona tu propio código, eso suele ser muy difícil de debugar. Entonces yo siempre recomiendo de que antes de irse directo ya a una aplicación final, piensen en un proyecto muy pequeño, quítenle todas las funciones EXO, todos los modelos 3D, piensen con un juego que funcione en base de texto o de cartas en clases directas en C. Ya que empiecen a dominar esa forma de pensar de manera estructurada y de entender cómo es que funcionan las computadoras por dentro, ya pueden utilizar librerías, igual no irse directamente al motor gráfico de Unity, Unreal, sino pequeñas librerías que te permiten instanciar sprites, pequeñas imágenes, ya tener un juego más propio, pero de nuevo un juego 2D muy simple. En realidad el primer juego que hagan no se va a publicar, pero les va a enseñar cómo es que qué es lo que sale mal cuando se está programando un videojuego. De ahí ya, bueno, obviamente hay otros niveles de abstracción intermedios, pero aprender OpenGL o DirectX igual es un tanto avanzado y no les va a brindar tanto que les ayude al momento de crear un videojuego ya final. Ya se puede empezar a buscar en videos de YouTube o tutoriales sobre motores de videojuegos. Unity es el punto de entrada para los programadores jóvenes, precisamente porque tiene esa sencillez. También tiene problemas de optimización a la hora de dar un resultado final. Juegos 2D muy pequeños y que tardan bastantito en cargar, pues, se sienten algo pesados. Ahorita se ve mucho en los juegos que ya han llegado hasta la Nintendo eShop, que son hechos por un estudio indie, pero son muy pequeños y corren peor que Zelda. Entonces ahí se da cuenta de la diferencia en el conocimiento del trasfondo de cómo es que funciona este motor gráfico. Otra cosa que es importante ahí es que ahorita se da mucho buscar tutoriales de YouTube para recomendar y están bien cuando vas empezando. Sin embargo, ya que estás familiarizándote con la herramienta, es mejor que busquen tutoriales de texto, porque un video de YouTube es muy lento
Si ustedes hacen la prueba tratando de explicar algo en voz alta y ustedes leen con su mente algo, se van a dar cuenta que la diferencia de tiempo es colosal. Entonces ya con proyectos más grandes donde el tiempo está corto, es mejor optimizar todo eso. Más sobre todo si están aprendiendo a programar videojuegos, probablemente están estudiando todavía la carrera donde calificar, avanzar su proyecto, que es su pasión y es lo que de cierto modo les va a dar más aprendizaje, pero tienen que organizar su tiempo. Mucha gente que está estudiando la carrera piensa que está demasiado ocupada porque está acostumbrada a una carga académica de preparatoria. La verdad es que manejando bien tu tiempo podrías cursar 3 carreras universitarias al mismo tiempo. No es un caso hipotético, gente ya lo ha hecho. No lo recomiendo, es una pésima idea, es malo para la salud. La gente que ya lo ha hecho ha dicho que fue una pésima idea. Pero sí pueden tener 2 carreras universitarias y una vida personal donde se relajen, pasen con el tiempo con los amigos. Y claro, en vez de tener un segundo título, mejor dedicarse ya sea a aprender sobre emprendimiento o sobre programación o proyectos más personales. Pero de nuevo, la razón por la que se da esa impresión de que el profesor no quiere que tengamos vida personal y la carga es muy pesada, es porque en realidad no saben administrar su tiempo. Y eso es parte de lo que estábamos hablando desde el inicio, de dividir su proyecto en tareas, de dejar sus tareas que se tienen que elaborar y se van a mezclar con las tareas de la escuela. Igual si llegan a tener un empleado en una empresa se dan las mismas situaciones, ustedes tienen su jefe y sus tareas usuales, pero de vez en cuando van a surgir proyectos que les van a mandar a hablar y de cierta manera van a tener que responder a 2 jefes y a ninguno de los 2 les importa lo que están haciendo con los demás ni que estaban ocupados, tienen que dar resultados en ambos. Esa clase de formas de administrar su tiempo es lo que les va a dar mucha ventaja tanto en el mundo laboral como tratando de llevar sus propios proyectos como emprendimiento. ¿Cuál es como el aprendizaje más grande que te dejó iniciar? O sea, empezar a probar de aquí a allá, ya picarle. El aprendizaje más grande es precisamente eso. Cualquier tarea se vuelve más fácil con la repetición. Aprender también es una tarea. Entonces, si yo aprendí una herramienta y luego sigo usándola, ok, tal vez me vuelvo el máster en esa herramienta, pero cuando me la cambien me va a dar muchos problemas. Un perfil como el mío en que cada proyecto busco no qué sé hacer, sino cuál es la mejor herramienta para ese proyecto, y aunque no sepa nada de ella, pues la aprendo para el proyecto. Pensarse que no domino ninguna, pero al momento de que se llega un problema nuevo, ¿quién se adapta más rápido sino yo, que ya estuve aprendiendo de distintas herramientas? Bueno, yo tengo ahí una pregunta. Cuando realizas un proyecto de investigación, generalmente lo que se busca es innovar. ¿Cómo encuentras en qué innovar? ¿Cómo te llega eso? Es una pregunta interesante. En realidad buscar en qué puedes publicar no es tan difícil. Cualquier área puedes buscar algo lo bastante específico, lo bastante a detalle donde ya va a requerir ser mejorado. En realidad ahí lo que sí les recomiendo es más que buscar qué es lo que se puede publicar, qué es lo que te llama la atención más, porque en un proyecto de investigación no va a ser como aquí donde hay que entregarle al cliente en 3 meses. Un proyecto de investigación vas a dedicarle varios años, seguramente te vas a llegar al doctorado, seguramente vas a seguir al postdoctorado y seguramente si te interesa ese lado de investigación, de ahí ya vas a entrar como investigador en la academia. Y todo eso va a ser toda tu vida que va a estar enfocada en una área cada vez más específico dentro de esa área. Hay gente que piensa que estudiar niveles más altos de educación es que empiezas a aprender de todo, ¿no? Todo al contrario, empiezas a ver cosas mucho más específicas que son menos generalizables. Entonces sí es muy importante que tengan esa pasión sobre lo que decidieron investigar. De ahí, igual puede ser que por cuestiones burocráticas les convenga más un tema que esté muy sonado. Al final de cuentas, investigadores científicos lo que les va a interesar a los apoyos financieros, a las universidades, es que sus artículos de publicación científica tengan un factor de impacto, es decir, que los lea la mayor cantidad de gente en la comunidad científica, que sean publicados en revistas que están siendo jueces, ciertos investigadores que ya tienen renombre, y esas revistas van a tener ciertos intereses de moda, temas que se dan cuenta que tienen mucho potencial de futuro y de repente empiezan a publicar. Entonces ahí es cuando te das cuenta que hay trabajos que igual no tienen tanta calidad como otros, pero están en un tema que es novedoso y publican en revistas con factores de impacto muy altos,
mientras que otros trabajos muy bien detallados están en un área que ahorita no es tan popular, que no trae tanto a la gente y al final de cuentas no tienen no reciben tantos apoyos financieros. Entonces de esa forma también hay que considerar ambos aspectos. ¿Qué es lo que te apasiona dedicarle tu vida? ¿Y qué es lo que tiene el interés del mundo? Considerando que eso otro es muy volátil. De repente le dedicaste 10 años a una investigación y la gente se da cuenta que el potencial que se tenía no en realidad es otro campo. Tampoco es la idea de estar tratando de cada vez que surge algo nuevo, porque de nuevo tienes que llegar a entenderlo más avanzado y luego iterar sobre eso. Entonces no es tan fácil cambiar de tema de investigación. Hace rato dijiste que recomendabas como empezar con aparte de ese, ¿tendrías como otro? Pequeñas librerías. Ya que se vayan a realidad las opciones hay muchas, pero Unity es el que se maneja más popularmente por la que tiene esa barrera de entrada baja. Hay Unreal, hay opciones, comentaba también pueden aprender a cómo programar directamente las tarjetas gráficas, ya sea OpenGL para Nvidia o más bien al revés, OpenGL para ATI. Igual eso ya es un poco más avanzado, pero pueden aprender un poco más sobre cómo se renderizan los gráficos 3D. Ya no tanto no tanto aprender a usar un motor gráfico ya hecho, sino poder usar una sola. De nuevo, eso no es tanto como para que ustedes vayan a crear un producto final, sino para entender cómo es que funcionan por dentro y cómo es que estos elementos dirigen a la industria. Recientemente pasó que se obtuvo las consolas hechas para 4K. Hablando sobre ese tema con estudiantes de ingeniería que a veces les doy clases para cubrir a mi director de tesis, nos pusimos a hablar sobre ellas que en realidad no me agradan mucho, se me hace poco eficientes, pero nos pusimos a discutir sobre una técnica llamada checkerboarding que se popularizó precisamente por este objetivo de llegar a la resolución 4K, y lo que permite es mejorar la resolución con un consumo de recursos muy bajo. Esa técnica que se avanzó 4K actualmente es muy común cuando se busca 1080p. Juegos que estarían corrigiendo a resoluciones sub 1080p se pueden llegar a dar resultados en 1080p gracias a esa técnica de renderizado. Todas esas técnicas son lo que permiten a los juegos ser lo que son, lo que permiten que avancen los gráficos. Igual cuando alguien aprende un motor gráfico puede pues ya nomás instanciar el modelo y se olvida del asunto. Pero un poco de entendimiento, igual no al grado de crear ustedes su propio motor para entender cómo es que funcionan esos motores, les puede dar a la hora de generar un juego que corra de una manera más eficiente, que de cierto modo impulse más allá de lo que se ha tenido. Igual ahorita como somos una industria en México es muy pequeña, igual eso no es tan realista que esperar que se llegue a esa punta, que el enfoque está más en un tiempo de mercado más pequeño. Pero sí es un tema de interés al que pueden aprender mucho. Y si por ejemplo yo ya por decirlo, financiar o algo así. Literalmente si tengo un proyecto ya desarrollado. Que si tiene un proyecto desarrollado, pues hay muchas opciones. Una parte es buscar inversionistas, gente que vea tu proyecto, le agrade y esté dispuesto a invertir un poco en sí mismo. Es un tanto difícil, particularmente en México, porque no está mucho esa cultura de inversionistas de alto riesgo, pero sí es una posible opción. La otra es simplemente buscar la forma de monetizarlo uno mismo. Ahorita, gracias al mercado moderno, ha creado esta industria indie que te permite, a pesar de ser un solo individuo, crear tu pequeña compañía y publicar directamente en Steam. Incluso puedes ahorrarte para un SDK de Nintendo, aunque es un poco más difícil. No es imposible llegar a un shop de una consola de videojuegos de propósito específico. Y desde luego proyectos por Android son sencillas de publicar, y de una vez puedes llevarlo tú mismo. Fuera de ahí pues es un tanto más complicado. Otra opción sería si tú tienes un cliente
no tanto un inversionista, sino alguien que pueda tomar el control de la aplicación que le convenga a largo plazo, y es donde se puede negociar un trato para que te den un anticipo, termines el proyecto y te des un resultado. Igual como un desarrollador independiente o uno solo, no es tan fácil empezar ahí, pero sí hay plataformas donde puedes buscar gente que está buscando gente que les desarrolle proyectos pequeños, y eso te puede financiar esos proyectos pequeños nuevamente. Pero bueno, igual sobre cómo crear tu pequeño negocio al respecto, les puedo hablar mucho más Emanuel y los que están aquí como productores. Bueno, creo que estamos teniendo un poco de problemas, que ya no se ve, ya la luz ya nos comió. Bueno, me comió porque yo soy el único que no se ve. Bueno, yo me veo por la luz de la computadora. Eso de ser negro no deja nada bueno, amigos. Bueno, pues ahorita nos podemos cambiar, podemos seguir. Si tienes más cosas que decir, si no. Pues sí, es que nos cambiamos. Muy bien, otra gente ya nos hubiera dicho. Ya, córtenle. Bueno. Muy bien, nos vamos a cambiar de cuarto, amiguitos. Ahorita no se despeguen. No se despeguen. Ya. Ya no se ve. ¿Ya se secó? Ah, qué rápido. Ya no hay luz acá. Ah, no. Oye, sí, lo que estoy pensando es poner también una lámpara aquí afuera. Ahora no hay lámpara. O pongo lámpara o pongo velas. Velas. Sería muy romántico. Velas. Sí, esto sí. ¿Dejaron el video corriendo mientras nos cambiamos? Sí, no se puede pausar. Bueno, igual me da lo mismo si se lo roban mi proyecto, ¿no? Es un proyecto que hice para la escuela. Era así como un plugin para reconocimiento facial en Maya mediante tu celular. O sea, tuve en sexto semestre tuve animación avanzada. Entonces nos adentramos en el lip sync y esas cosas. La verdad está muy chido hacer el lip sync, pero tardaba demasiado. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo encontrar una manera de automatizar esa parte? Entonces lo que empecé a investigar un poquito, y pues todo en base a cámaras infrarrojas. Todo era en base a cámaras infrarrojas. Y yo dije, bueno, ¿por qué no una manera de hacerlo sencillo? Con el celular. Entonces ya empecé a indagar, y el reconocimiento facial de Snapchat, pues es una porquería, pero funciona. Porque, no sé, diablos, funciona. Entonces dije, ok, tiene muchos errores, pero se pueden mejorar esos errores, meterlo a Maya como un plugin. Tú conectas tu celular, lanzas ese plugin corriendo en Maya, y que te detecte el rostro, y tú haces y que se reflejen en tiempo real en el personaje 3D. Eso era mi proyecto. Lamentablemente no soy programador, entonces no lo pude llevar a cabo. Desarrollé toda la investigación, el proyecto, conclusiones, bla, 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 pero no lo pude llevar a cabo porque no soy programador. Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí, de hecho ya hay librerías de OpenCV que tienen un puerto en Android, y puedes nada más es rastrear la cara, identificar dónde están los ojos, la nariz, ciertas características fáciles de extraer, y de ahí nada más obtiene la posición. Es muy diferente a, de hecho, detectar la cara y detectar, digamos, expresiones faciales para poder cambiarlas a un modelo. Esa parte ya es mucho más avanzada, por decirlo así. Pero se puede mejorar eso que hace Snapchat, se puede mejorar y aplicarlo Sí, de hecho, más que mejorar son de ese proyecto. En realidad es un proyecto muy muy grande. Entonces lo primero es lo que hace Snapchat: detectar dónde está la cara y su ubicación y seguirla. De ahí es recortar esa parte del video que tiene la cara y alinearla a el segundo módulo, es donde ya sería de hecho
reacción, ya es donde empezarías a ver más a detalle qué expresiones especiales tiene. Ahí hay una parte muy fuerte, ahí sí hay de hecho, yo tengo un pequeño artículo en un congreso internacional que hubo en el DF. Hay igual, pero en realidad hay tres temas muy grandes sobre cómo hacer eso, que es herramientas estadísticas, herramientas de inteligencia artificial y lo que se llama extracción de características, que es muy similar a la forma que Snapchat detecta la posición de la cara, más ya que está bien alineada la cara, mides la distancia entre ciertas características fáciles de detectar y ya es esa información la que tú usas como tu vector, tu dominio, el que está ahí. Eso es muy limitado y de cierta forma la alineación es donde se vuelve parte del problema, porque ahí sí ya tiene que ser mucho más precisa de lo que hace Snapchat. Entonces ahí es donde tienes que regresarte a la parte anterior y hacerlo mucho más preciso. Y de todas formas no da resultados tan buenos. Lo segundo, que es una técnica estadística, igual hay montones, usualmente el más común es la extracción principal de componentes y es álgebra lineal avanzada, es algo que se ve en los niveles más altos de ingeniería, incluso en México hay universidades. Es difícil de entender, es pesado y aparte de entender esos algoritmos tienes que codificarlos de una manera que sea eficiente, porque esos son pesados, son operaciones muy complicadas y las computadoras tardan mucho en hacerlas. Entonces bueno, lo que tú estás proponiendo es lo que llamamos una aplicación en tiempo real, es decir, esa enorme cantidad de información tiene que hacerse rapidísimo, en menos tiempo de lo que detecta la persona. Entonces está muy complicado también por ese aspecto, porque la gente tiene la impresión de que ahorita las computadoras son muy poderosas. Para cosas como esas son ridículamente débiles, más que débiles son muy torpes, tienes que decirle paso a paso todo, y para describir esa clase de tareas que para una persona le es muy sencilla porque deja cierto instinto, cierta experiencia por ahí. La computadora tiene que enseñársele paso a paso cómo hacer eso, y es cuando los algoritmos se complican demasiado. Entonces ahí va a haber un enorme problema de optimización. Y claro, la tercera etapa, que también es una etapa muy fuerte, es crear el modelo que de hecho imite las características que estás extrayendo. Y ahí sí, de hecho, como proyecto académico para mejorar las herramientas que hay al respecto, pues es un tema muy interesante. Ya si te interesara tener un producto final que funcione ahí, ya estaría muy difícil por el simple hecho de que los modelos actuales no son muy realistas. Bueno, son lo bastante realistas donde ya llegas al punto donde te das cuenta que están intentando parecerse y tu cerebro te empieza a alertar de que no, aquí hay algo mal, se parece pero no es una persona. Fotorrealismo, pero los ves y dices, ok, este parece sacado de una casa de terror, claramente hecho para espantarte, pareciera a grandes rasgos que intenta imitar a la persona, pero tiene algo raro que te incomoda, es lo que llamamos un canibale. Los gráficos 3D están en ese punto, y si tú intentas mejorarlos todavía más con facciones de rostro realistas, vas a entrar todavía más en ese punto. Entonces ahí sí depende tanto de qué tantas expresiones quieres monitorear. Igual si quieres hacer cosas muy simplificadas, no más globales, no tan realistas, puedes tener algo más que no sea un poco más práctico, pero se van a ver sus limitaciones. Pero de cierta modo va a ser más útil que algo que te vayas más a fotorrealismo. Y bueno, esas son las características generales. Hablando de los métodos sobre detección de rostros, mencioné que eran 3 características y mencioné 2. La tercera es un poco más novedosa, que es lo que llamamos métodos de inteligencia artificial, que igual a su vez vienen en 2, procesos expertos, que es alguien que sabe cómo distinguir una cara, empieza a describir los pasos y saca el algoritmo. Para esto no funcionan tan bien, porque tú qué paso sigues para reconocer que yo soy yo. No sabes, tú me ves y ya sabes que tu cerebro ya es tan bueno que ni te das cuenta de qué proceso estás haciendo ahí. Entonces tratar de describir con procesos expertos esa tarea es muy difícil. La otra que está surgiendo y que es muy novedosa actualmente es redes neuronales artificiales.
Ahí la idea es, bueno, no tenemos cerebros humanos, pero sabemos cómo funciona una neurona, tenemos modelos matemáticos. Pues hay que crear un software, o de hecho mi investigación principal se trata de crear un chip que se comporte como esas neuronas. Y si las conectamos y cambiamos sus conexiones de la misma manera en que entendemos que el cerebro humano lo hace, entonces podemos hacer que estos hardware y softwares empiecen a aprender a hacer tareas sin necesidad de que les diga exactamente cómo se hacen. Simplemente se les da unos datos de entrada, se dicen cuáles son las salidas esperadas y se itera un algoritmo de aprendizaje hasta que esa red está haciendo la tarea más o menos bien para los valores que ya sabes. Y ya que está entrenado para eso, ya puedes extrapolarlo y meterlo a datos que no sabes cuál es la respuesta y esperar que la red te esté dando la respuesta correcta. Igual ese es un campo muy novedoso que ahorita está publicando mucho, pero de nuevo también requiere mucho más investigación y igual siempre está el riesgo de que tal vez al final de todo uno se da cuenta de que tal vez no iba por ahí, tal vez esos comportamientos que detectamos en el cerebro humano en realidad no eran lo que pensaban, lo que nos permite pensar, sino simplemente era un subproducto secundario que surgió del mecanismo que de hecho nos permite pensar, que aún no lo descubrimos. Es una posibilidad. Digo, ahorita los avances neurocientíficos van porque sí es por esa dirección, pero no sabemos qué va a pasar a futuro, son campos que se siguen avanzando mucho. Entonces es un riesgo que se da. De hecho, este mismo campo de las redes neuronales artificiales no se empezó hace como 30 años y se publicó un artículo criticándolo muy feo y básicamente murió y la gente que estuvo trabajando en eso se le hizo muy poca atención. De repente alguien publicó algo que desmentía el paper, que dijo que esta área no tenía mucho potencial y todo explotó y ahorita todo el mundo quiere trabajar en eso. Entonces es parte de los riesgos que hay de como un trabajo en la comunidad científica. Pero bueno, regresando a tu proyecto, igual como detección de rostros es muy pesado de una forma en cuanto a complejidad computacional, pero también hay otras alternativas de cómo obtienes esa entrada de video, de información. Un problema con trabajar con video es que los computadores lo representan de una robusta, muy redundante. Tú separas uno de los puntos de una imagen en un píxel y eso te tiene 3 valores de cada color. Entonces, en una enorme cantidad de información que no es útil para identificar las características de un rostro. Si tú ves un rostro feliz, puedes tener una foto de una resolución muy baja, en blanco y negro, en escalas de grises, que se ve todo pixeleada, pero se muestras a cualquier persona y te dice, esta está feliz, esta está triste, está sonriendo, porque en realidad esas cantidades de información tan pequeñas sí tienen lo suficiente para identificar. En realidad es demasiada información y la computadora no puede ignorarla fácilmente, tiene que decirse mano a mano qué hacer con cada uno de esos datos, si le ignoro, si extrae algo útil de ellos. Es por eso que procesar ese video es tan pesado para hacerlo en tiempo real. Hay otras alternativas de cómo tener esa información de un usuario. Hace unos años hubo una herramienta llamada Lemotif, que es un electroencefalograma, sensores húmedos que te pones en la cabeza y ellos toman medidas de tu cerebro. Bueno, ese particular que estoy recomendando de Motif es básicamente un gerente muy caro que transporta la ciencia en cuanto a los expertos en ingeniería, porque es relativamente barato equipo médico, pero te da, ya viene con una API de librerías que detecta expresiones faciales. Entonces, lo que ellos se dieron cuenta que aunque tratar de procesar esas señales es muy difícil, nuestras expresiones tienen señales muy distintivas que son muy fáciles de identificar, ¿no? En tal sensor surge un piquito cuando pestañeas. Entonces, esa herramienta, por ejemplo, ya viene con un módulo que igual es un modelo 3D muy pobre, nomás la idea es representar los ojos con un punto, pero ya te das cuenta de que puedes hacer que pestañee cuando tú pestañeas, de tener un modelo gráfico que emite una persona, pero sí estás extrayendo esa información. Por otro lado, es completamente nada práctico porque tienes que tener un equipo médico en la cabeza, que aunque es la versión más portátil que hay de ese tipo de equipos, si es pesado, si te da un dolor de cabeza y no le vas a pedir a un cliente final que ande por la calle usándolo. Digo, si no quisieran usar el Google Glass, que solo son unos lentes un poco nerdis, mucho menos van a usar un cascote negro que tiene 12 sensores pegados en tu cabello. Más que nada son herramientas que te permiten investigar esos ramos más que algo que pueda dar un producto final. Wow. Qué bueno que no llevé a cabo mi proyecto. O sea, sí llegué al punto donde me dijeron, ok, tú ganaste, puedes desarrollar un prototipo, me largo, dije. No,
pues no sé programar, no me quise juntar con alguien más, no tenía tiempo, pero como dice Sergio, no administré mi tiempo más bien. Pero sí, me dijeron, no, pues es que tu proyecto está chido, lo puedes desarrollar. No. Y me fui. Simplemente me mandé a la chingada. Pero sí, qué bueno, Sergio. Ahora me has abierto los ojos. Qué bueno que no desarrollé ese ¿Alguna vez proyecto. has dejado así un proyecto como de ya estoy hasta la madre? Pues sí, mucho, en realidad, antes. Dije, en realidad yo la primera vez que estoy trabajando con alguien para de hecho llevar un producto al mercado. Solamente cuando yo hago proyectos eran ya sea por propósitos académicos o porque quería aprender sobre un tema. Entonces, en todo proyecto hay un punto donde al principio es el reto, no sabes cómo hacer nada y todo suena difícil y a la vez te emociona avanzar en ello. Pero luego llegas a un punto donde la base ya está, la idea ya se tiene igual no un producto funcional, pero un proof of concept que básicamente ya sirve. Y ya nada más es limarlo y esa parte de limarlo es donde lleva la mayor parte del desarrollo. Y ahí es donde uno pierde el interés, ¿no? Porque si lo estabas haciendo para aprender y ya aprendiste, ya esto ya más es un mantenimiento, pues ahí es donde sí te llegas a rendir. Pero de nuevo, eso era porque el objetivo de esos proyectos era aprender. Obviamente aquí ya estoy tratando de llevar un producto al mercado con el equipo de Cara Oculta y esperemos que me vaya bien. Ok, llegó una pregunta por ahí, Jazz. ¿Puedes revisar? ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Es una pregunta muy abierta. En realidad siempre me emocionó aprender cómo es que funcionan las cosas. Entonces, como el énfasis que yo estoy es más que nada a hardware y cómo es que funciona este hardware. Pues yo como amante de los videojuegos, las consolas de videojuegos me fascinan y es este conocimiento técnico de cómo es que funcionan los procesadores por dentro que empiezo a aprender sobre cómo funcionan las consolas por dentro, que me llama mucho la atención y es un tema muy interesante. Igual de alguna vez que vuelva a estar invitado podría hablar sobre eso, porque en el área de los videojuegos cuando se empieza a discutir de hardware usualmente se mencionan cosas que se da uno cuenta que es opinión de usuarios, gente que cree que sabe de hardware porque armó una computadora. Armar una computadora es como conectar un cartucho del Super NES. La única diferencia es que el cartucho del Super NES tiene una cubierta de plástico, con la computadora tienes que cuidar de no tocar nada brilloso porque es sensible a la estática. Fuera de ahí es lo mismo. Igual los más avanzados hacen overclocking, es una palabra alejante para le subí un poquito un numerito de un slide en un programa. Eso no te da conocimiento interno sobre hardware. Y obviamente una consola es hardware de propósito específico. Ahorita se ha hablado mucho de que nos quejamos de que la nueva generación son como computadoras pequeñas. Lo malo es que gente con menos conocimiento técnico se lo tomó muy literal y piensan que literal son computadoras más pequeñas. No nos quejamos por la arquitectura del procesador, se fueron por la x86, que es la que tienen todas las computadoras y que es la que se está usando por varias décadas en la computación, precisamente por esa compatibilidad. Cuando se cambió a 64 bits fue un montón de problemas para todos los usuarios y x64 es una extensión del x86, hay una compatibilidad ahí. Cambiar por completo a otro procesador requiere muchos problemas y es por eso que en las computadoras de propósito general se sigue usando. Pero para sistemas de propósito específico hay otras arquitecturas que son más eficientes para esas tareas en específico. Y las consolas de videojuegos optaron no usarlas para facilitar el tiempo de desarrollo de juegos que se hacen para consola y luego para PC y luego se tratan de portar a consola. Pero solo porque tomaron esa pequeña decisión que no les gustó a los fans de los sistemas embebidos, no implica que sean lo mismo. Aún hay muchas cuestiones que se diseñaron específicamente para eso. Cosas que en una computadora son menos eficientes porque de nuevo es un aparato que funciona para muchas cosas, a diferencia de un aparato que fue hecho para propósito específico. Entonces, nuevamente, hablar sobre estas distintas arquitecturas y las cosas interesantes que hacen los fabricantes de consolas desde un punto de vista de hardware me llama mucho la atención y digo, este conocimiento técnico me permite aprender al respecto. Wow. Alex, te mandamos un saludo. Pregunta por qué decidiste estudiar un doctorado y si sientes que es necesario para continuar tu desarrollo actualizar tus conocimientos con cursos y diplomados para entender a las nuevas generaciones. Siempre va a ser necesario ponerse al día, siempre van a salir herramientas más nuevas.
Igual yo no lo vería tanto como nuevas generaciones, simplemente son cosas nuevas y aunque sea una generación vieja es lo que se va a usar ahora. Entonces comentaba más temprano sobre las herramientas, se dio un caso cuando Apple cambió de Objective-C a Swift, que todavía ni salía el nuevo idioma y ya había puestos que te pedían 3 años de experiencia en eso. Entonces es un poco ridículo. Entonces, sin importar todo ramo, pero especialmente en la tecnología, siempre te tienes que estar actualizando. Respecto a por qué decidí estudiar el doctorado, pues de hecho ahí quería entrar a una empresa después de la maestría. Ya había ido a entrevistas de trabajo con NXP. NXP solía ser la división de semiconductores de Philips. Recientemente compró Freescale, que es lo que de hecho existía aquí en México. NXP no tenía presencia en México, era Freescale. Freescale era lo que solía ser la división de semiconductores de Motorola. Entonces, lo digo para que son empresas muy muy grandes internacionales, o que son las divisiones de chips de ellas. Y que tiene una pequeña presencia en Guadalajara. Yo había ido ahí, ya había ido a entrevistas, me había caído muy bien a la gente de ahí. Ya me habían dicho que más tenía que hablar con el jefe de los que me habían entrevistado, pero el jefe básicamente les iba a dar a ellos la decisión. Pero precisamente porque estaba pasando esto de la adquisición, cerraron la bolsa de trabajo para integrar la bolsa de trabajo de Freescale con la de NXP. Y para poder hacer esta unión de bases de datos se congelaron las contrataciones. Entonces, esta congelación está como el que está buscando empleo, no se va a estar esperando que descongelen. Puede tardar años. Cuando trabajaba yo en Bosch pasó una vez con una congelación de contrataciones de un año entero. Entonces no te vas a estar esperando y cuando se descongelen va a empezar el proceso nuevamente. Por esa época yo de hecho tenía que ir a España a un congreso internacional a presentar el trabajo de investigación de la maestría. Entonces estaba en una situación donde si me iba a acabar la beca de la maestría, iba a hacer un gasto muy fuerte con mis ahorros para ir a España y claro, la escuela me la iba a reembolsar. ¿Cuándo y cuánto me iban a reembolsar? ¿Quién sabe? Pues solo sabía que me iban a reembolsar algo. Pero en ese tiempo yo tenía que mantenerme a mí mismo y ir a hacer el viaje y luego regresar y no tengo empleo, no tengo ingreso, con que pago la renta. Entonces, igual como mi investigación había estado muy interesante y había mucha forma de aumentarla, mi director de tesis me recomendó, pues entra al doctorado, ya gastas tus ahorros en irte a España y cuando vuelvas pues ya no tienes dinero, pero ya te va a llegar la beca, ya te va a llegar el reembolso y ya vas a estar bien y ya puedes continuar con tu tema que sí puede llegar a publicar. Y bueno, ese fue básicamente el motivo principal. Ok, está botana porque lo hiciste para no quedarte sin recursos. Sí, no, al fin y al cabo, se da mucho ahorita la conversación con IA y son unos codiciosos. Bueno, son codiciosos, pero es una compañía que necesita ganar dinero y lo mismo pasa con las personas, ¿no? Igual somos muy apasionados a los videojuegos, pero yo no estaría aquí viniendo a colaborar gratuitamente si no fuera porque mi beca me mantiene. Correcto. Pero o sea, al final del día, pues sí te gusta, ¿no? Sí, claro, en realidad parte de eso es libertad comparado con un empleo, bueno, no un empleo aquí porque aquí sí hay mucha libertad, pero un empleo más empresarial sí tendría más controlado. En cambio, cuando te dedicas a la investigación, tienes cierto tienes tu investigación, tienes que dar tus resultados y fuera de ahí tú eres el que sabes cómo administrarte, ya no tienes que darte tanto a otras cuestiones burocráticas. Como estudiante, ya si quieres dedicarte a eso a la carrera, entonces la academia es lo más burocrático que hay, ¿no? Hay una que pone una taxa y se queja de la política de eso. Y habla con alguien de academia y le contesta, si crees que la academia está peor. Y es cierto, lamentablemente las organizaciones educativas tienen una estructura muy muy lenta que no se adapta y es muy muy burocrática. Pero como estudiante, como que tu director de tesis te protege de eso, les tienen que lidiar con eso, tú solamente estás estudiando y Pregunta indiscreta, Sergio. ¿qué pasa? ¿Cuántos años tienes? 29. 29. Es joven. Estoy viejo. Entonces, todo tu razonamiento lógico, matemático, superdotado, ¿a qué se debe? ¿Qué hacías de niño que desarrollaste todo ese conocimiento?
No mucho en realidad. Digo, para aplicarlo en mis hijos, compa. No tengo hijos, pero algún día los tendré, así que lo voy a hacer. Este es otro tema interesante. Usualmente cuando tú vas a la universidad se te da mucho ese hábito de tratar gamificar la educación. Se dice mucho en el diseño de videojuegos de que si no está bien diseñado tu juego, el jugador va a optimizar la diversión fuera de tu juego y luego se va a quejar de que tu juego es aburrido. En el sistema educativo pasa algo similar, los estudiantes optimizan el aprendizaje fuera del sistema educativo y luego se quejan de que la universidad no los preparó para la vida. Entonces cuando tú no llegas y dices, no, pues tengo mucho trabajo, voy a decirle al profesor que se corrompió el archivo y mandarle un archivo aleatorio ahí para que me deje entregarlo después. Sí, al profesor no lo vas a engañar, el estudiante le hacía lo mismo. Pero al final de cuentas le importa un comino, no se va a estar peleando porque a él le pagan igual aprendas o no, entonces te va a decir que sí. Y al final de cabo haciendo esas cosas puedes llegar a titularte aprendiendo relativamente poco. Igual se da mucho ahorita, por ejemplo en CUSEI, que preguntar en CUSEI social qué profesor te pasan que no hagas nada y meterse con ese profesor. Entonces hay mucho ese enfoque de tener un promedio alto. Al final de cuentas a nadie le importa el promedio después de la universidad. Cuando estás estudiando la gente parece obsesionada con ello, te gradúas y a nadie le importó. Entonces sí hay que tener ese enfoque de que eso no importa tanto. El título lamentablemente sí es un poco indispensable para ciertas carreras, pero no tanto para otras, como aquí en este ambiente creativo un portafolio de juegos que tú programaste es más importante que tu papel. Pero igual en otras empresas sí. Pero de nuevo, la cantidad de trabajo que te cuesta obtener tu título, el máximo promedio, no es lo más eficiente. Ahí es donde importa no cumplir las cosas para cumplir los requisitos, cumplir para aprender. Muchas veces que un profesor te deja un proyecto que dices, no, pues casi ni me va a dar puntos que esto, ¿para qué lo hago? Pero igual y ahí es lo que sí pudiste estar aprendiendo. Entonces ahí es lo que sí, cuando yo era niño y un profesor decía, hagan tarea para vacaciones y todo el mundo sabe que no lo va a revisar porque cuando entras de vacaciones es otro profesor, nadie lo hace. Y yo decía, bueno, a lo mejor la lectura está interesante y sí lo leía. Entonces es parte de ese esfuerzo de que no veas a tu profesor como el enemigo que está tratando de hacer cosas. Intenta ver de lo que te está diciendo qué es lo que te puede ayudar a aprender y tratar de aprender de ello más que entregar para terminar el asunto. A menudo se da el que trabajo en equipo. Esos proyectos son para que tú aprendas a trabajar en equipo, a dividir trabajos, a cooperar, a organizarse. Lo que se hace en la escuela es, bueno, es un proyecto de 2 semanas, yo sé que si le echo ganas, yo saco el proyecto, él invita a las tortas y el otro tipo hace el reporte, ¿no? De eso no vas a aprender a trabajar en equipo nada. Entonces es importante buscar esa de eliminar trabajo, pero en realidad estás en la escuela. Tu propósito no es dar algo funcional, tu propósito es aprender cómo es que eso funcional funciona. Tienes que meterte y hacer el Wow. Voy a poner a mis hijos a hacer tarea en vacaciones. sí. Más que nada proyectos que les llaman la atención. Haciendo pero es como como no, tú no es dices. no es como ponerlos, más bien es como... Ajá, que les nazca. incitarlos Ajá. Exactamente. Sí, exacto. Si tu niño no hace nada pero le gusta la música, que aprenda a tocar un instrumento, ¿no? Buscar que le apasiona y que le dedique tiempo, que use responsabilidad y estructura en su vida. Cool. Llegaron 3 preguntas por ahí. Dice, ¿en qué sientes que te sirve el doctorado para hacer videojuegos? Absolutamente en nada. Sí, es lo que comentaba, en realidad mi doctorado en particular es un ramo que, digo, es difícil verlo, es lo más opuesto que podría esperar a lo que se busca aquí en cuanto a las prioridades, en cuanto a tiempo de desarrollo, en la clase de herramientas que se utilizan. No va por ahí mi doctorado en particular. Pero de nuevo, estamos hablando de que la habilidad de resolver problemas es lo que al final de cabo te da, es lo que más te piden precisamente aquí para desarrollar videojuegos, es lo que más surge. Y la forma de aprender esa habilidad es tratar de resolver problemas. Y bueno, tratando de llevar una investigación, nada está hecho.
Igual gente en la carrera tiene la impresión de que todo ya fue hecho, ya no se puede crear nada nuevo para nada, lo que está hecho es muy muy poquito, y cuando tratas de llegar al límite de que no está hecho es cuando ya nada funciona como crees que debería, y quién sabe por qué no funciona así. Es donde ya, igual cuando tratas de divulgar una herramienta como las que se trabajan aquí en la industria de los videojuegos, ya hay herramientas para divulgar que te indican dónde está el problema. Cuando tú trabajas a más bajo nivel y en una investigación, surge un problema y no tienes ni idea de por qué surgió, no tienes esa visibilidad, no tienes esa herramienta que te apunta de mira lo que está pasando aquí. Todo es una caja negra y tú tienes que averiguar qué es lo que está dictando, qué es lo que está sucediendo ahí. Y no hay forma de averiguarlo porque obteniendo esa información es averiguarlo deduciendo. Tienes una teoría de por qué está pasando eso, la pruebas, no iba por ahí, se te ocurre otra idea, la pruebas, no iba por ahí. Por ahí de la intento 80 ya te vas empezando a dar cuenta de que por qué lado deberías empezar a hacerte las preguntas hasta que logres delimitar. Entonces esa habilidad de resolución de problemas es lo que más se puede transferir. Siguiente Otra de pregunta. las preguntas dice, con base en tu conocimiento, ¿qué es lo que crees que se pudiera hacer para diferenciar al estudio? Con base en mi conocimiento, ¿qué es lo que creo que se puede usar para diferenciar el estudio? Hay preguntas interesantes. Podríamos hacer un proyecto un poco más atractivo, más, ¿cómo decirlo? Ambicioso. Que haga, no tanto más ambicioso, también hay que tener en cuenta a la hora de definir un proyecto, hay que definir un alcance, y ese alcance tiene que ser algo que puede ser hecho por el personal que tienes, con las habilidades que tiene y en las horas en las que tienes el presupuesto para trabajar en ese proyecto. Entonces hay formas de buscar algo que llama mucho la atención, que atrae a la gente, que la gente lo ve y dice esto es diferente, pero sin necesidad de irse a algo que requiere extremadamente mucho trabajo. Comentaba un poco de esta herramienta de un electroencefalograma portátil. Obviamente trabajar con esas señales a raíz con un equipo médico profesional es ridículamente difícil, pero esa herramienta, si te animas a pagarla, tiene una API que tú lees la documentación y puedes dar algo que se ve muy llamativo. De hecho, si buscan en YouTube dando un dron con la mente, van a salir montones de gente haciendo esa herramienta, porque no es tan difícil de usar, pero llama mucho la atención. Entonces igual podría hacer esa experiencia buscando herramientas que llaman la atención, que no se ven tan comúnmente para resolver una aplicación. Otra que he utilizado su SDK es una llamada Leapmotion, que es básicamente como un Xbox Kinect, pero chiquito, y en vez de rastrear todo el jugador, rastrea sus manos. Entonces te permite hacer cosas interesantes para gameplay, como disparar poderes especiales haciendo una seña, cosas así. Con una herramienta que es barata y de hecho tiene su propia tienda y se puede publicar y vender tu producto. Igual estamos hablando de cosas que tienen un mercado destino más pequeño, pero a la vez hay un App Store donde hay 2 millones de apps y mañana salen otro millón. Entonces tratar de diferenciarse es donde esas herramientas curiosas te pueden dar esa diferenciación. Cool. Next. Si crees que estés aprendiendo algo en el estudio que valga la pena, ¿qué es lo que más te gusta aprender aquí y por qué? Que estoy aprendiendo algo que valga la pena muchísimo, de hecho me fascina eso. Tenemos que usan esta herramienta. Nunca la he usado, hay que aprender la herramienta. Segundo, no es empezar a hacer algo, es modificar el proyecto que ya quedó aquí. El sujeto que hizo ese código no lo comentó, no hizo una documentación, que en algún caso se trató con un proveedor externo y tratar de comunicarse con él es una lata. No hay nada de información, entonces aprender la herramienta con la que hizo, luego aprender qué es lo que hizo, y luego corregir lo que hizo alguien que sí sabía usar la herramienta y que sí planeó el código, a diferencia de yo que simplemente estoy picando a ver dónde le duele el código. Eso ha sido todos los días, y a veces donde prendo la herramienta, veo cómo está funcionando y digo, está funcionando bien, pero aquí recibo información de esta otra parte. La herramienta encima con middleware, ninguna de las dos lo he usado. De nuevo es código que yo no hice y que no tengo tanta comunicación con quien sí la hizo, y tengo que averiguar dónde funciona mal. Y cuando me
que funciona bien para recibir información de otro módulo, que es otra herramienta que hay que aprender el código, y de nuevo, así ha sido todos los días en estas 3 semanas. Qué frustrante. No, de hecho se me hace muy entretenido. Qué padre. En realidad, cuando solo estás dando mantenimiento a un código te empieza a aburrir un poco, pero en realidad aquí te estoy aprendiendo muchísimas cosas. Entonces igual, como están viendo que me estoy adaptando muy rápidamente, también es donde ya se me están empezando a planear proyectos donde nadie de aquí sabe hacerlos, hay que dárselos al que no sabe hacer nada. Entonces, y ya es cuando ya estoy viendo de que bueno, yo no tenía tanto trabajo en redes, en servidor cliente, porque trabajo más que nada en procesador específicamente, pero ya que empecé a ver la aplicación y me están pidiendo trabajar en el backend sobre la habilidad multijugador de juegos, donde ya veo, mira, por dentro usan Mongo, que es la herramienta que aprendí antier. Entonces ya empieza a hacerse más fácil tratar de aprender herramientas de este campo, que es distinto al que yo trabajo actualmente. Wow. No, de hecho, así como observación y como comentario, aprendes demasiado rápido. O sea, antier. Sí, La verdad es que se nota que sabes un montón. Sí. Y que sí te apasionas como mucho por lo que haces. ¿Quién como tú? Me va a pegar un poquito más con Sergio. Dicen que es increíble tu apoyar. Ajá, sí. Está muy padre. También dicen que para ser un tipo tan serio, que wow, que qué buen programa de Una Lucha Más, y que quieren verte más seguido. Estoy bien, de hecho, que como tal, a veces he cubierto a mi director dando clases y empiezo a hablar de algo tecnológico, nos seguimos hablando de eso. Y te pica. Y sí, y con el tema de los videojuegos pues hay muchísimas cosas interesantes, sobre todo por el conocimiento que tengo de hardware, e incluso he podido leer un poco de la parte del negocio que igual se malinterpreta mucho, sería interesante discutirlo alguna vez. Sí. Dice que Caraculta siempre está buscando ayuda de CONACYT para hacer proyectos que hagan ciencia y tecnología. ¿Tienes alguna idea de algún proyecto que te gustaría proponer para buscar fondos de CONACYT y el estudio? No había pensado mucho en ello. Igual tengo un poco de experiencia buscando apoyos de CONACYT, no solo por mi beca, sino por gente de mi laboratorio que ha buscado esos apoyos. Entonces es una manera de plantear el proyecto muy distinta a lo que están acostumbrados aquí. El enfoque que se le tiene que dar al propósito del proyecto es muy distinto al producto mínimamente viable que se busca aquí como el estudio. Igual ahorita no se me viene mucho a la mente, pero sí es algo que tengo que pensar. Sí hay muchas cosas interesantes, pero sí tiene que cambiar esa forma de pensar, porque es un enfoque completamente distinto. Igual en otra ocasión ya mencionar algunas cosas, porque sí, de hecho tengo varios proyectos que eran para propósito de investigación, pero no decidirme mi tesis para allá, que puede buscarse la forma de utilizarse como una ayuda social o como una herramienta educativa, que es el enfoque que puedes venderla con CONACYT como algo que tú puedes desarrollar. Pero bueno, sí se los quedaría para otro día. Wow. Leapmotion para VR rifa, ¿ya lo vieron? Pigmotion para ver, no. No he jugado con eso porque los headsets de VR están muy caros y mi tarjeta gráfica no da el ancho, es una 1050. Ahorita que yo estoy aquí ayudando en Caraculta podríamos verlo y se podría resultar algo muy interesante. Wow, se ve que sí, de verdad. Sí, de Sí, te gusta. la verdad. Y qué padre, la verdad. No. Qué padre que aceptaste estar en Una Lucha Más. Sí, yo iba a Creímos decir. que nunca aceptaría. No, claro que sí. Y esperamos tenerte más seguido aquí en Una Lucha Más. Y bueno, amigos, les recuerdo que este video es patrocinado por Ciudad Creativa Digital, nuestra subdivisión Gamership. También les recuerdo que estamos buscando inters nuevos para programación, arte, administración y mercadotecnia. Entonces, así que ya saben, si les interesa, aquí el buen Sergio va a seguir aquí, Yasmín va a seguir un buen rato aquí, yo voy a seguir un buen rato aquí. Si quieren formar parte de este gran equipo, pueden mandar su currículum a reclutamiento@caraculta.com. Así es, amigos, ya saben.
Entonces, Sergio, en verdad muchas gracias por estar aquí. Gracias Esperamos por invitarme. Esperamos que en un futuro tengamos así como un tema específico del cual tú nos puedas explicar. Y pues si se pudiera tal vez hasta indagar por ahí, mover algunos, no sé, y como algunos peones y decirle a Jorge que la reunión Carapulta, la conferencia, Sí, contigo. ajá, te la dé a ti. Sería bueno, Okay. No ya estoy ves muy que seguro de qué el están primer hablando. martes, Cada martes. el primer martes de cada mes se hace Y tú la podrías reunión ser Carapulta. el host, Ajá. el invitado Ok. especial. O sea, nada más saldrías tú hablando de un tema específico Ajá. y Ok. en transmisión en vivo. Sí, suena interesante. No lo he visto, igual me lo salté o no ha pasado en las 3 semanas que he estado aquí. Pero No, sí. De hecho, el de este mes. Fue el de Axel. Ajá, el de Axel. Axel Valle, el día que comencé a tomar el dibujo en serio. Por cierto, vayan a verlo, está muy interesante. Sí, Así. puedes buscar el dibujo aquí en la página de Facebook y ya. Ok. Sería Lo sería voy a bueno ver que un tú día. estuvieras en la reunión Carapulta. Así es, amigos, y la buena jazz los va a despedir. ¿Algo más con lo que quisieras concluir? No, en realidad, bueno, supongo que ya hay muchas cosas que podemos discutir, pero yo creo que ya es un poco tarde. No es tan tarde. Bueno, algo como una conclusión así de todo lo que dijiste, Lo más significativo es que quieren aprender algo, háganlo y síganlo haciendo. Se van a dar cuenta de que lo que hacen está bien chafa, eso es bueno, implica que ya mejoraron y hay que seguir iterando y seguir mejorando. No solo en tu proyecto, sino tú como persona y como tus habilidades. Ay, cool. Sabes palabras de Sergio, no se rindan. Es que nada. Igual si tienen algún tema en específico que les gustaría que Sergio hablara, ya saben, háganoslo saber para invitarlo nuevamente, que se prepare. Y sí, díganos qué les gustaría que se preparara y ya preparara un tema bien y específico para que volviera a salir en una lucha más. Y pues sí, gracias por habernos visto hoy. Mañana vamos a hacer un tour por el estudio. El jueves es jueves de debate. Va a estar Marcos y Hernán hablando sobre los juegos clásicos versus los juegos modernos. Y sigan viendo una lucha más. Gracias por habernos visto hoy. Y te Gracias falta a la Sergio. despedida. Y nos vemos mañana con un episodio más de una lucha Todavía no más. acababa. Estaba dando las gracias a Sergio. Ah, ok. Gracias, Sergio. Sergio. Gracias por invitarme. Gracias por haber aceptado. Y sí, como dice Humberto, los esperamos mañana en el episodio 165 de Una Lucha Más. Nosotros y Humberto. Eso se me hace bien botana de ti.